Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora de FEMETE, el programa semanal que dirige la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que intenta prestar servicio a todos los sectores económicos de las islas y, como no, a todos los ciudadanos. Buena prueba de que La Hora de FEMETE intenta prestar servicio a la sociedad canaria es el programa de hoy, ya que contamos con la relevante presencia del delegado del Gobierno en Canarias, José Segura Clavel, que además fue alcalde de La Laguna, presidente del Cabildo de Tenerife, senador y diputado. Muy buenas noches y gracias por estar en La Hora de FEMETE y en Canal 8. ¿Qué tal? Buenas noches, yo encantado, de luego. Con él vamos a conversar sobre los gravísimos daños que ha ocasionado el temporal Delta, la tormenta tropical Delta, y por supuesto también de otros asuntos de gran interés. También les recuerdo que durante el programa de hoy les vamos a ofrecer las habituales secciones de las ofertas de trabajo y las noticias de interés que ha generado FEMETE durante la semana. Les recuerdo el correo electrónico donde pueden participar en el programa, lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos en nuestro invitado especial de hoy. Antes de comenzar, don José Segura, si le parece, con el asunto de la tormenta tropical Delta, hay un asunto de máxima actualidad. Es la detención de uno de los criminales de guerra más buscados, el general Gotovina. ¿Nos puede comentar algún asunto de esta detención? Sí, mire, como usted bien sabe, en la antigua República de Yugoslavia, que nos parecía pues 15 o 20 años atrás, que era uno de los países más potentes de Europa, que estaba gobernado por Tito, que la tenía pues realmente en un puño, pues hace unos 10 o 12 años se desencadenaron unas situaciones de tensión terribles entre las diferentes zonas, zonas geográficas que integraban esa antigua república, Croacia, Serbia, Montenegro, y hubo auténticas masacres. Es decir, vimos todos los europeos aterrados, el mundo entero vio cómo se producían luchas tribales como consecuencia de religiones, es decir, como consecuencia de pertenencias a determinados sectores sociales, y bueno, hubo auténticas masacres, ¿no? Los serbios contra los croatas, los montenegrinos contra los serbios, contra los croatas a su vez. El hecho es que, gracias a que intervino la Unión Europea y las potencias occidentales, se logró una separación en países diferenciados, ¿no? Pero claro, los tribunales internacionales, una vez que se calmaron las cosas, los tribunales internacionales, como digo, tuvieron que tomar decisiones. Y el Tribunal Internacional de La Haya, bueno, pues dictó una resolución de busca y captura a una serie de personas que habían tenido responsabilidades muy potentes. Uno de ellos, este señor. De tal manera que desde el año 2001, la fiscal Carla Di Ponte del Tribunal de Justicia de La Haya había dictado una orden de busca y captura, y desde el año 2001 se le viene buscando. La policía española recibió una comunicación de Interpol hace unos meses en las que se manifestaba que podía ser que estuviese en algunos lugares de España, fundamentalmente lugares turísticos. Se fue avanzando en la investigación y terminó por sospechar que podía encontrarse en determinadas zonas de Canarias, y ahí es donde ha intervenido ya desde hace pues unos 20 o 25 días la Jefatura Superior de Policía de Canarias, del Cuerpo Nacional de Policía, que se activó la unidad, la brigada pues judicial, una brigada específica en la detección de localización de criminales, y por último, después de una serie de circunstancias que no es cuestión de estarla explicitando en un medio de comunicación, pues se tuvo la certeza de que se encontraba en un determinado hotel con pasaporte falso, con guardaespaldas también, en un determinado hotel de Playa de las Américas, y la detención se produjo pues en la madrugada en la noche de miércoles a jueves, ¿no? Bueno, pues una grata noticia, una noticia muy positiva de la que nos alegramos todos, por supuesto, ¿no? Sin lugar a dudas, porque además, una vez más, pone de manifiesto que Canarias es una de las zonas españolas de mayor eficacia policial. Y la eficacia policial se mide, naturalmente, por resultados positivos.
Y si usted recuerda que hace pues 6 o 7 meses una banda de criminales albano-kosovares que desde hacía 7 años venía operando en Gran Canaria y en Tenerife y luego se iban a otras zonas de la península, que eran bandas itinerantes, pues se les detuvo, están en manos del juez en estos momentos. Otra banda de rumanos que robaban, casi 40 personas detenidos. Otra que traficaban con jóvenes varones procedentes de Cabo Verde, pues para el tráfico sexual, que se utilizaban pues en fin en países como en Holanda. Se detuvo esa estructura y si a eso se le suman, bueno, pues incautación de alijos de estupefacientes, casi del orden de 25.000 kilos de cocaína, bueno, y podría seguir dando otros datos, pues pone de manifiesto que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Comunidad de Canarias tienen un índice elevadísimo de eficacia y a los cuales yo quiero rendir homenaje, rendir tributo y expresarles desde luego pues mi profundo reconocimiento. Por eso, varios miembros de la Embajada Británica estuvieron hace cosa de un mes en Canarias durante una semana, siguiendo órdenes de su gobierno, del gobierno del Reino Unido, porque están haciendo un estudio de las zonas a las que se desplazan los británicos a hacer turismo, ¿no? Bueno, pues van a la Costa del Sol, o van a Grecia, o pueden ir a Túnez, o pueden ir desde luego a Casablanca, o vienen a Canarias, ¿no? Y bueno, las conclusiones que han sacado es que Canarias es uno de los lugares del mundo con mayor índice de seguridad para los turistas británicos. Esto es un dictamen del Reino Unido, de la Embajada Británica en Madrid. Luego, lo que hay que es sentir la satisfacción del prestigio que se transmite hacia el mundo entero. Porque, bueno, ya sabemos que en áreas turísticas, bueno, pues, y como la nuestra, que nos visitan 10, 11, 12 millones de personas, bueno, pues nos puede llegar de todo, ¿no? Bueno, pues los turoperadores, los operadores turísticos, de esta manera tienen la tranquilidad de saber que Canarias es una zona muy segura. Y la seguridad deriva de la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están precisamente al pie del cañón combatiendo el crimen organizado, ¿no? Desde luego son noticias para alegrarse. Lo que ya no tanto es para alegrarse es la noticia que conmocionó a todo el pueblo tinerfeño, que todavía sigue conmocionado, que fue la tormenta tropical Delta. Han pasado ya casi 10 días, pero seguimos sufriendo las consecuencias. Desde las distintas administraciones han lanzado mensajes de que van a tramitar todo tipo de medidas para paliar los daños. ¿Usted podría concretarnos qué iniciativas va a emprender el Gobierno estatal para ayudar tanto a los afectados ciudadanos como también a los empresarios? Pues mire usted, yo desde luego el tema de la tormenta, yo sé que puedo no ser suficientemente populista, ¿no? Porque hay muchos que se han lanzado al populismo y desde luego se han transmitido mensajes y desde luego inputs, yo diría que es necesario ir recortando poco a poco. Hemos tenido pues una tormenta tropical de una magnitud excepcional. Yo diría que en los últimos 40 o 50 años no se conocía algo equivalente y no sé si con anterioridad. Pero también tenemos que analizar un poco qué pasó. Es decir, si pensamos lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, que esto no es malo hacerlo, ¿eh? En otros lugares del mundo, por ejemplo, hoy hubo un tsunami, ¿no? Y el tsunami fue una inmensa ola que entró en tierra y se llevó a 150.000 personas, ¿eh? Luego, pues en Florida, miles de seres humanos que han muerto. Y así, si seguimos haciendo un catálogo de lo que ha ocurrido en los 3 o 4 últimos años en distintas partes del mundo, pues es para sentirse aterrado. Ahora, aquí en Canarias, pues aquí en la isla de Tenerife no ha habido un muerto, no ha habido un herido. Los daños han sido materiales y hemos tenido inconvenientes derivados de ese apagón. Y claro, cuando yo escucho, en fin, que muchos razonamientos, pues digo, bueno, mejor es permanecer callado en una etapa en la que, en fin, se hiperdimensionan las cosas, pero es bueno analizarlo. Es decir, ni ha habido revueltas ciudadanas, ni ha habido enfrentamientos de colectivos, ¿no? Ni ha habido, digamos, derrumbes de montañas o de laderas sobre núcleos vecinales. Las infraestructuras, las carreteras, los aeropuertos y los puertos, ahí siguen, ¿no? Lo que sí ha habido, evidentemente, es, desde luego, unos vientos tan potentes que han destrozado al sector agrario. Ha sido algo espectacular. Pero no solamente han destrozado la producción
es decir, plataneras caídas, aguacate, el sector tomatero, es decir, todo el sector agrario canario ha sido arrasado. Esa es la triste realidad. Pero es que además no solamente ha caído, como digo, la producción, sino que ha caído también las infraestructuras, es decir, los invernaderos han sido dañados y es necesario reponerlos. Y es necesario apoyar económicamente a los agricultores para que se repongan esos daños. Pero también ha habido algún quebranto en algunas infraestructuras de muy diferente índole. Y bueno, empresas pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas. Es decir, los techos de muchas naves industriales se los ha llevado el viento, muros caídos, es decir, un largo etcétera. Ante eso, hombre, yo tengo que decir que dentro de la situación, yo tengo la satisfacción de ver con qué dinamismo, con qué celeridad, con qué eficacia, desde luego ha respondido el Gobierno de España. Porque mire usted, no tiene precedentes, pero se lo aseguro, no tiene precedentes una respuesta gubernamental del Gobierno de España tan dinámica como esta. El viernes, es decir, 2 días después de terminada la tormenta, el Consejo de Ministros, 2 días después, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que afecta a las competencias de 10 ministerios, que va desde el Ministerio de Trabajo al de Fomento, que va desde el Ministerio de Agricultura al de Hacienda. Y ese Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, pues mire, fue elaborado en el borrador inicial por la delegación del Gobierno en Canarias. El presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo hablando conmigo la mañana del martes, pues casi media hora. Le describí la situación y le dije que si elaborábamos un proyecto de Real Decreto Ley, hombre, que el Gobierno debería sacarlo el viernes, y así lo hizo. Yo estoy muy satisfecho con ese comportamiento. Pero no solamente eso, sino que cuando terminó el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno se desplazó a Canarias y estuvo 2 días en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria. Y se entrevistó pues con los alcaldes de la isla de Tenerife, con los alcaldes de la isla de La Palma, con los alcaldes de la isla de Gran Canaria, con colectivos empresariales, con representantes de las empresas que prestan servicios y que han tenido quebrantos, como es las de telefonía, como son las del sector eléctrico. Se reunió con dirigentes del sector agrario. Y las ayudas que recoge ese Real Decreto Ley, ese es el inicio de un proceso, tienen que ser desarrolladas y explicitadas cuando ya las cuantías se conozcan, cuando se conozca la memoria económica. Pero lo importante es que se han abierto líneas de trabajo. Por ejemplo, el Instituto de Crédito Oficial va a disponer de una partida presupuestaria de 60 millones de euros para conceder préstamos a muy bajas condiciones y además los 60 millones de euros son ampliables de tal forma que todos los que lo soliciten y cumplan los requisitos de haber sido objeto de daño, pues van a poderse acoger a esas, me refiero a empresas, me refiero a entidades mercantiles, me refiero a sociedades de toda índole, ¿no? ¿Incluso particulares, José? Los particulares no engañemos a la ciudadanía, no es que usted lo engañe, sino que en muchas ocasiones, yo por ejemplo tuve un quebranto, desde luego, en mi economía familiar. En mi economía familiar, bueno, pues los productos que tenía en la nevera tuve que regalarlos, ¿no? A unas personas en cuyo domicilio sí que había fluido eléctrico. Yo estuve pues 4 días sin fluido eléctrico, ¿no? O 3 días y medio. Yo si quiero podré exigir responsabilidades a la empresa con la que tengo un contrato suscrito, que es Unelco, ¿no? Que es la que me suministra el fluido eléctrico. Pero desde luego los daños particulares de esta índole no. Ahora bien, las entidades mercantiles, las pymes, es decir, las sociedades tienen muchísimos elementos de ayuda, de bonificaciones, de exenciones fiscales. Las empresas que hayan tenido, que reducir el empleo, pues porque hayan tenido que pasar al paro a determinados trabajadores, van a tener ayuda, las empresas y los trabajadores. Es decir, que es todo un amplísimo conjunto de ayudas. Yo no tengo el texto del Real Decreto Ley, pero son 17 artículos que lo integran. Y ahora la gran responsabilidad es que se constituye, lo dice así el artículo 13 de ese Real Decreto Ley, una comisión interministerial entre los 10 ministerios, de la que forma parte el delegado del Gobierno en Canarias. Y dice que se establecerán convenios de colaboración con las corporaciones locales canarias y con el Gobierno de Canarias, y los mecanismos de conexión entre el Gobierno de Canarias
y esa comisión interministerial se hará a través del delegado del Gobierno. Es decir, que yo tengo ahora una responsabilidad de la que me siento pues muy orgulloso, que no rehuyo y que para eso estamos, para servir a los intereses ciudadanos. A través de la delegación del Gobierno se establecerán todos esos mecanismos de cooperación vía convenio entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. El Gobierno de Canarias hará aportaciones también, los cabildos insulares también, y habrá convenios donde el Gobierno de España aportará un 50% y el otro 50% entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Al sector agrario y a los sectores industriales y mercantiles que se hayan visto afectados para reactivar de nuevo la economía. Precisamente, don José, el tema de la tormenta tropical y los daños fueron uno de los asuntos que se trató en la cena de Navidad de FEMETE, que se celebró recientemente y que vamos a ofrecerles a continuación un resumen que nos ofrece el secretario general de FEMETE, José González. Bueno, el pasado día 3 de diciembre celebramos la cena de FEMETE y la verdad es que fue una cena, creemos que ha salido bastante bien, han acudido 400 personas y estaba en el ambiente, la gente estaba en el ambiente de la famosa tormenta tropical Delta que ha pasado recientemente por nuestra isla, ¿no? El comentario generalizado era sobre las consecuencias y sobre todo sobre los problemas que han pasado nuestras empresas por el Tropical Delta, por la tormenta tropical Delta. José Luis, el presidente de FEMETE, hizo mención a la misma y también de alguna manera reclamó alguna solución para nuestras empresas, porque evidentemente son empresas que han sido afectadas por esta tormenta y alguna solución habrá que buscar desde el gobierno, desde Canarias, ¿no? También comentar que de alguna forma no podemos olvidar el grave problema que sigue sufriendo lo que es las empresas del sector del metal. El intrusismo es una lacra que nos sigue atacando muy fuertemente y yo creo que es importante que el Gobierno siga entendiendo que tenemos que ir atacando a este tipo de profesionales o de empresarios, entre comillas, que están afectando ilegalmente o están afectando de alguna forma a nuestra economía con toda esta forma de obrar sin pagar impuestos, ¿no? Sectores como los talleres, como los fontaneros, como los electricistas, en fin, todos estos sectores están afectados por esta gente que actúa así y es importante que de alguna manera pues se ponga remedio a esta situación. Y por último, destacar que desde la Federación es importantísimo el apoyar a este nuevo gobierno que ha entrado en nuestro gobierno, en lo que es la parte del metal, Consejería de Industria y Nuevas Tecnologías. Ha entrado un nuevo equipo de gobierno que está trabajando muy bien con nosotros, apoyarlo y también sobre todo apoyar lo que es el incremento o al apoyar que la competitividad de nuestras empresas sea el objetivo por el cual tenemos que ir trabajando dentro de FEMETE. Hay que incrementar la competitividad de nuestras empresas y creemos que de alguna manera lo que es formación, estamos trabajando mucho en esa línea, en la formación de nuestros emprendedores, para que tanto ellos como sus trabajadores incrementen su competitividad. Yo creo que esto fue un poco, más o menos, lo que se habló, lo que se comentó en esa cena que hicimos el pasado 3 de diciembre y que, por supuesto, la parte lúdica como celebración de la Navidad, pues también luego se desarrolló, ¿no? En un ambiente lúdico, de amigos, de gente que se quiere y gente que de alguna manera trabajan juntos con un objetivo común, cuál es el intentar que sus empresas cada día más sean más competitivas. Muchas gracias, José González, por ese resumen de lo que fue la cena de Navidad, donde, como él bien ha contado, estaba muy pendiente todo el mundo de la tormenta tropical Delta, de la que seguimos hablando con don José Segura Clavel, delegado del Gobierno en Canarias. Al margen de esas medidas de las que usted ya nos ha anunciado, todavía la sociedad isleña se pregunta quién o quiénes han sido los posibles responsables de la caótica situación que Tenerife sufrió con el apagón eléctrico. Mientras unos y otros echan culpas, o las culpas, ¿cuál es su valoración, don José? Pues mire, el responsable de la situación que hemos vivido clarísimamente es la diosa naturaleza, ¿no? Evidente. Es decir, la tormenta no vino de la mano de nadie, ni de la Administración General del Estado, ni de la Administración Autonómica, ni los cabildos insulares, la incitaron para que viniera, ¿no? Y sentado eso, a continuación yo le puedo decir que ese calificativo de caótica situación, bueno, la dan algunos, pero yo no lo he visto así.
El Gobierno de Canarias tiene la responsabilidad de la coordinación en materia de protección civil en determinados niveles, y luego ya en un nivel máximo lo tiene el Gobierno de España. Yo puedo indicarle que globalmente la atención, en fin, ciudadana vinculada a este fenómeno, yo creo que ha sido bastante aceptable. La sala del 112 ha funcionado bien, tanto la de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas. En la isla de La Palma no ha habido ningún acontecimiento ciudadano relevante, es decir, no se han caído casas encima de habitantes, ¿no? O sea que, porque si una casa se hubiese derruido y hubiese aplastado a las personas de dentro y no hubiesen sido objeto de ayuda, eso hubiese sido censurable, pero acontecimientos de esos no se han producido. Yo creo que la consejería competente en el tema, concretamente, cuyo responsable es el señor Ruano, ha funcionado bastante aceptablemente, desde mi punto de vista personal. Yo he tenido la oportunidad de estar en la tarde del lunes y en la mañana del martes y en buen rato de la noche de lunes a martes, pues en contacto durante horas con el servicio de emergencia del Gobierno de Canarias, y desde luego hemos estado coordinados aceptablemente. ¿Qué es mejorable? Sin duda alguna. La Capitanía Marítima del puerto de Santa Cruz de Tenerife ha funcionado bien. Yo estuve en la torre de control porque lo que ocurrió esa noche pudo haber sido gravísimo, gravísimo. Pudo haberse hundido en la bocana del puerto dos grandes barcos, por ejemplo, el Juan J. Sister o el Superfast Ferry Andalucía de la compañía Transmediterránea. Es que de esto nadie habla, que es una cosa que me sorprende. O sea, usted fíjese que estos dos barcos que acabo de mencionar, que son barcos con mucha vela, es decir, barcos ofreciendo mucha pantalla al viento, pues estaban atracados en dique norte, al lado de la avenida marítima, y el viento les cortó amarras, las estachas se rompieron y fueron lanzados hacia el centro de la bocana, y el Juan J. Sister continuó empujado hasta el dique sur y allí aplastó a un remolcador que estaba atracado en el dique sur. No había tripulantes dentro. Imagínense si hubiese habido tripulantes dentro, se hubiesen ahogado, hubiesen muerto, ¿no? Pues no ha habido nada de esto, ni un herido a bordo de ninguno de esos barcos. Ni del Bocaina, ni del Bonanza Express de la compañía Olsen, que tuvo que zarpar a toda velocidad del puerto de La Estaca, porque si no se hubiese estrellado contra el mismo dique y vino hacia los cristianos, no pudo atracar y luego tuvo que venir a Santa Cruz, o un buque de la naviera Armas, y así sucesivamente. Es decir, pudo haberse producido acontecimientos muy graves que no se produjeron. Es decir, yo creo que la gestión de la crisis fue aceptable. Como todo, mejorable, evidentemente. Y ahora, el segundo capítulo. Como consecuencia de la crisis, como consecuencia de esos acontecimientos, de ese viento tan fuerte, ha ocurrido algo que hemos sufrido todos, y es que hemos estado 3 o 4 días sin fluido eléctrico. Y eso ha traído consecuencias, sin duda alguna, a nuestra economía, a nuestra convivencia. Yo recuerdo las noches en las que en la conurbación Santa Cruz Laguna hubo alguna actuación deplorable por ese porcentaje reducido de delincuentes vocacionales que está en toda sociedad. Pero se tuvo un despliegue bastante razonable también de policías municipales de La Laguna y de Santa Cruz, que no son los responsables en seguridad ciudadana. Los responsables en seguridad ciudadana son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las policías locales son colaboradoras de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según la ley. Y la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, junto con las policías locales, dieron la talla. Acontecimientos en un número muy reducido la primera noche, muy reducido, de ciertas violencias. Pero yo patrullé a bordo de un coche de la Policía Nacional 2 noches consecutivas y no percibí, desde luego, situaciones extremas. Los clásicos delincuentes consumidores de estupefacientes que tiene la sociedad, que ahí están, eran casi los pocos que circulaban en determinadas zonas. Y ni un herido que tuviese que ser objeto de traslado, desde luego, a un centro asistencial. Hubo situaciones razonables.
la dirección del hospital universitario tomó la decisión de trasladar los enfermos de la 8ª, 9ª y 10ª planta a las plantas más bajas. Es que ese hospital no se diseñó anteayer, ¿no? Es un hospital que viene de hace más de 22 o 23 años y ofrece también mucha lámina, o mucha pantalla al viento. Y pudo haber ocurrido cosas graves en ese hospital y no ocurrieron, ¿no? El tema del fluido eléctrico. Yo no voy a negar que a todos nos distorsionó la vida. Ahora yo no voy a estar contando mi vida privada, como he estado oyendo, ¿no? Que si no puedo calentar el agua, desde luego, para el biberón del niño, ¿no? Que si me estoy duchando con agua fría. Yo no voy a contar lo que ocurre en mi casa. En mi casa no tuve fluido eléctrico y ni me podía afectar ni podíamos comer y me tenía que ir a comer pues, a un restaurancito en el municipio de La Matanza donde sí había fluido eléctrico. Pero si empezamos a contar anécdotas a ese nivel, pues bueno, pues consumimos centenares de horas como se han consumido los medios de comunicación. ¿Qué ha puesto de manifiesto la situación? Que nuestra infraestructura en el sector eléctrico es muy deficitaria. Y a la hora de buscar culpables, yo creo que hay que tener altura. Hay que tener altura. Y yo no tengo muy claro, desde luego, el subirme a la ola facilona. Es decir, culpable, la empresa que suministra el fluido eléctrico. Yo creo que todos somos corresponsables. Todos. Las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Y si empiezo por el Gobierno de España, es cierto, alguna crítica que escucho, y es que hay unas órdenes ministeriales que tienen que ser desarrolladas, pero que no tienen nada que ver con lo que aquí ha pasado. Que no se han desarrollado y que yo estoy presionando para que se publiquen, pero que no tienen nada que ver con esto, que podríamos analizarlas. Y es que la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional, la llamada Ley 54 del año 1997, en su artículo 12, establece que en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, es decir, los llamados sistemas extrapeninsulares, han de ser objeto de una regulación específica. Pero claro, esa ley que se aprobó en el año 97, en noviembre del 97, pues pasó el 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, y fue en diciembre del 2003, es decir, 6 años después, cuando se promulgó un Real Decreto Ley para regular los sistemas extrapeninsulares. Tardó el gobierno del Partido Popular 6 años en sacar ese Real Decreto Ley. Pero también el gobierno socialista, hay que decir que llevamos 19 meses y por dificultades de muy diferente índole, que se podría analizar, no han salido las órdenes ministeriales regulando ese Real Decreto Ley. Es decir, culpas de unos y también culpas de otros. Ahora, el gobierno de España no tiene competencia en la labor inspectora para saber cómo están las torres, cómo está el tendido eléctrico, cuál es el número, cuál es el grado de envejecimiento de los transformadores. Es el Gobierno de Canarias quien tiene esa responsabilidad. Y la Consejería de Industria específicamente, que no lo rehuyen diciéndolo. Yo le he oído decir dignamente al presidente del Gobierno de Canarias, oye, corresponsables todos. Y yo lo estoy diciendo también, corresponsables todos. Yo no responsabilizo a nadie, a ninguna entidad per se, pero también responsables los ayuntamientos, que no dan autorización, por ejemplo, a un ELCOT a determinados tendidos y determinados trazados. Y también responsable el Gobierno de Canarias, desde luego que eliminó un decreto después de haberse producido una manifestación, que no la discuto, pero tenía que haberse tomado ya una decisión de por dónde iría el nuevo trazado. Y no se ha hecho y hay que hacer. Y hay que poner en marcha la central mixta de ciclo combinado en Granadilla, que consumiendo gas natural pueda producir energía eléctrica. Es decir, el sistema eléctrico tiene unas deficiencias imputables a las administraciones y a la empresa que quiere invertir, pero no la dejan. Es decir, que las torres estaban diseñadas cumpliendo la norma de soportar vientos de 120 kilómetros por hora y han llegado vientos de 240 y se han caído. Eso es una verdad incuestionable. Y que UNELCO tenía que haber tomado decisiones anteriores, pues evidente también. Pero, mire, trivializar en estos momentos, en un debate poco riguroso, es algo que me cuesta a mí. Le he respondido de la mejor manera coloquial que yo pueda ser capaz de responder. No me quedo satisfecho con la respuesta, porque este es un tema que debe ser objeto de centenares de horas de trabajo desde la perspectiva técnica y en la que todos nos tenemos que empeñar
en hacer que disminuya la intensidad de la irascibilidad en estos momentos, porque no sacamos nada con ello. Parece ser que se quiere olvidar que aquí ha habido un fenómeno natural del que no se tenía conocimiento ni precedente en los últimos 50 años. Luego, lo que ha ocurrido no es imputable al ser humano, sino, como dije antes, a la diosa naturaleza. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con don José Segura Clavel. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos con don José Segura Clavel, delegado del Gobierno en Canarias, que también fue alcalde de La Laguna, presidente del Cabildo de Tenerife, senador y diputado. Y seguíamos hablando sobre la tormenta tropical. Antes de dar paso a las ofertas de trabajo, podríamos preguntarle, como se preguntan muchos ciudadanos, si se van a poner en marcha acciones para evitar, en la medida de lo posible, que vuelva a suceder el tema del apagón. Por ejemplo, invertir más y mejor en el sistema eléctrico, como anunció la vicepresidenta del Gobierno. Pues eso es evidente. En Canarias hay que hacerlo, pero en todas las islas. Y desde la perspectiva de la modernidad. Primero hay que crear las nuevas centrales, como les decía hace un momento, las centrales mixtas de ciclo combinado. Es necesario que el gas llegue y que se utilice como fluido comburente para la producción de energía eléctrica. El kilovatio hora que aquí se produce, el que estamos consumiendo en estos momentos, el que consumimos en casa, es energía eléctrica producida a través de la energía potencial que disponen los combustibles, o carbón, o fuel oil, o gasoil, o gas natural. Hemos renunciado a las centrales con carbón, cosa que me parece positivísima, ¿no? Y hoy en día se está produciendo solo consumiendo gasoil y fuel oil, produciendo una contaminación excepcional. Canarias es una de las zonas de España que más contamina al medio ambiente. Eso está con datos constatados por el propio Gobierno de Canarias. Es necesario la llegada del gas natural y tiene que llegar a bordo de barcos y tiene que ser desembarcada en centrales, en plantas de regasificación para luego alimentar las turbinas. Y es necesario modernizar la red de baja y la de media tensión. Hay que analizar el grado de vejez de los transformadores que están integrados a lo largo de la red. Es necesario terminar ese anillo insular en una red de 220 kilovoltios y eso le corresponde al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, el diseño correspondiente. Porque mire usted, el Plan Energético Canario, el llamado PECAN 89, se elaboró en el año 89, o sea, el Plan Energético para Canarias, en desarrollo de las competencias transferidas desde el Gobierno de España a la comunidad autónoma, repito, se terminó de elaborar en diciembre del 89 y en enero del año 90 se presentó en el Parlamento Canario, se aprobó en el Parlamento Canario. En aquel momento era presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Fernández. Bueno, ese plan llevaba una serie de actuaciones en materia de energía eólica, en muy distintas materias. Llevaba la creación del Instituto Canario de la Energía. Nada de eso se ha hecho. Ni se ha potenciado la energía eólica, ni se ha creado el Instituto Canario de la Energía, que es el que tendría que estar dictando resoluciones, como está el Instituto Vasco de la Energía y el Instituto Catalán de la Energía. Pero si lo recoge claramente ese proyecto, no, esa ley que era el Plan Energético de Canarias del año 89. Y decía ese plan que cada 5 años, contado a partir de enero del 90, el Gobierno de Canarias tenía que informar al Parlamento sobre el grado de ejecución de los contenidos del plan. Es decir, que 5 años después, en el 95, se tenía que haber informado. No se informó y no se retocó el plan. Otros 5 años después, en el 2000, tampoco se informó al Parlamento Canario y no se retocó el plan. O sea, nosotros teníamos que haber tenido en Canarias el PECAN 89, luego el PECAN 95, luego el PECAN 2000 y luego el PECAN 2005. Pues no hemos tenido ninguno de ellos. Es más, se da la circunstancia curiosa, y esto lo digo pues como político canario, como ciudadano canario, o sea, no con ninguna otra intencionalidad, pero vamos, creo que tengo derecho como ciudadano canario a decirlo. Lo dije cuando era diputado, lo dije en la campaña electoral, lo he dicho con posterioridad. Yo no he logrado entender qué ocurrió en el año 2002. En el año 2002, siendo consejero de presidencia, don Julio Bonis, que tenía la competencia en materia de energía,
el vicepresidente era don Adán Martín y el presidente don Román Rodríguez, bueno, pues el plan energético canario se elaboró un nuevo plan energético canario. Lo aprobó el Consejo de Gobierno, se publicó en la página web del Gobierno de Canarias, pero no se llevó al Parlamento ni para su discusión ni para su aprobación. Y ahí se recogía todo lo que había que hacer en Canarias. Yo no entiendo cómo no se llevó al Parlamento, pero es más, un año después se celebraron elecciones autonómicas, en abril, me parece recordar, del 2003. Se constituyó un nuevo Parlamento autónomo. Hasta el día de hoy, el nuevo Parlamento autónomo que se creó en abril del 2003, o que se constituyó en el 2003, no ha analizado aquel plan energético del 2002. Y no solamente es eso, sino que desapareció de la página web del Gobierno de Canarias. Es decir, hay unos vacíos notables. Pues entre todos tenemos que hacer que esto funcione, que de aquí hay que sacar conclusiones cara a la modernización, a la modernidad, al futuro, al desarrollo económico, social, industrial de nuestra comunidad. Pero estos son realidades, no son discutibles, son datos reales que he dado. Y entienda que no emito juicio desfavorable. Si estuviese en una mesa de debate lo haría, pero esta es una entrevista en la que no me parece propio, pero lo que hago es describir acontecimientos. Y por eso yo espero de la sensatez y de la calidad, por supuesto, del Parlamento Autónomo de Canarias, que de ese debate que se va a producir el día 14 de diciembre, miércoles, donde el presidente del Gobierno autónomo va a comparecer, pues que surjan naturalmente las conclusiones razonables que deben derivarse de un debate de esas características y que entre todos, codo a codo, desde luego, empujemos actuaciones de futuro. Muy bien, vamos a introducir, si le parece, esas ofertas de trabajo que les ofrecen las empresas del sector. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: puesto de cerrajero, experiencia en soldadura metálica y cerrajería, carnet B y coche, horario mañana y tarde para la zona de La Laguna. Puesto de técnico en telecomunicaciones, FP2 en telecomunicaciones, experiencia como instalador de redes informáticas y de baja tensión, carnet B para la zona de La Laguna. Puesto de soldador, graduado escolar, experiencia en soldadura metálica, horario mañana y tarde para la zona de La Laguna. Puesto de frigorista, FP2 en electricidad, frío industrial, carnet B, horario mañana y tarde para la zona de La Laguna. Puesto de mecánico, experiencia como mecánico de motos, carnet B, A1, A2, horario mañana y tarde para la zona de Candelaria. Puesto de técnico electrónico, FP2 en electrónica de consumo, carnet B, zona de Santa Cruz. Puesto de electricista, FP2 en electricidad, experiencia como electricista de edificios, carnet B para la zona de La Laguna. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Seguimos con don José Segura. Don José, otro problema que inquieta y mucho a los ciudadanos es la llegada de inmigrantes indocumentados a nuestras costas. Precisamente el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmaba hace unos días que había habido un descenso espectacular en el número de pateras. ¿Va a continuar reduciéndose, quizás con la ayuda del anunciado estreno de un servicio canario de guardacostas? Mire, ese es un tema que en muchas ocasiones, desde luego, da origen a comentarios muy desafortunados, porque da la impresión de que aquí en Canarias muchos se olvidan de que se trata de seres humanos. No es mercancía peligrosa, no son productos radioactivos contaminantes los que llegan a esta tierra. Algunos se inventan unas enfermedades y unas historias, desde luego, a la hora de fabular o de participar en debates y en coloquios, es espectacular, ¿no? Se trata de seres humanos que, desesperados porque las cosechas en la zona subsahariana se han perdido por la sequía, porque no tienen para comer. Y hay miles de seres humanos que se lanzan a buscar otros horizontes, que caen en manos de traficantes indecentes, desde luego, que les cobran sin lugar a dudas. Pero hay personas que se pasan un año, año y medio
desde el momento que salieron del pueblecito en el que vivían, o de la aldea en la que vivían, hasta llegar a un punto del litoral, del antiguo Villa Cisneros español, o del Sáhara, o de Tarfaya, o cualquiera de estos lugares, y pagan pues 1.000 o 1.500 euros o dólares, pues para meterse en una embarcación, jugarse la vida e intentar llegar a Europa, porque ellos no saben ni a dónde llegan. Luego, sentado esto, que se trata de seres humanos, y que hay que mirarlo desde la perspectiva de la humanidad solidaria, pues la realidad es que este año, cuando termine el año, yo estoy seguro que haremos un balance numérico. Y mire, el año pasado llegaron 8.000 y pico personas, no tengo los datos aquí, pero he dado varias ruedas de prensa sobre ello. Y este año no creo que rebasemos los 4.000. Es decir, se habrá reducido prácticamente a la mitad. Es un dato que en la fecha en la que estamos, en los primeros días de diciembre, en el que estamos grabando esta entrevista, pues no se los estoy dando rigurosos. Podría darlo el día 30 o finales de año, a comienzos del año próximo. En efecto, se está reduciendo prácticamente a la mitad. Pero eso no quiere decir que los años posteriores no crezca, porque no estamos en condiciones de evaluarlo. Nosotros tenemos la obligación, nosotros no les estamos llamando, no les estamos mandando dinero para que vengan, ¿no? Nosotros lo deseable es mandarles dinero para que se queden allí. Eso es lo que tiene que hacer la Unión Europea, para que se queden en sus lugares de origen. Ahora, lo que sí es incuestionable es que cuando llegan a nuestras aguas, nuestra obligación por convenios internacionales y nuestra obligación humanitaria es salvar vidas. Y yo me siento muy orgulloso de estar salvando vidas, no yo personalmente, sino la administración del Estado, los funcionarios, guardias civiles que pertenecen al servicio marítimo de la Guardia Civil, los empleados de la plantilla laboral de salvamento marítimo de la sociedad Salvamar del Ministerio de Fomento. Es decir, estamos salvando vidas y yo de eso me siento orgullosísimo. No sé por qué nadie se alarma de eso. Parece ser que algunos desearían que se ahogasen estos 4.000 en la mar, ¿verdad? Oyendo las cosas que yo oigo en ocasiones. Bueno, pero ¿qué le ocurre a esos 4.000 que llegan? Luego aparece la componente egoísta. Lo oyes decir tomándote un café en la barra de un bar o hablando con cualquier persona. Ay, es que nosotros aquí nos van a invadir y aquí no hay sitio para tanta gente. Entonces yo digo, pobrecillos, qué manera de mentir. Si ninguno de esos 4.000 se queda aquí, desgraciadamente para ellos, no se quedan aquí, son devueltos a sus países de origen. Son devueltos a sus países de origen si hay convenios de repatriación. Con Marruecos hay un convenio de repatriación y con otro par de países más. Y si pertenecen a países con los que no hay convenio de repatriación, lo que sí yo puedo asegurar para aquellos canarios que tienen tanto temor de que se queden estos pobrecitos en esta tierra, yo les puedo asegurar que no se quedan aquí, que gracias a la actitud solidaria del Gobierno de España, transcurridos los 40 días dentro del centro de internamiento, porque ni en las calles los ven, pues transcurridos los 40 días se mandan a la península y son distribuidos por las comunidades autónomas peninsulares. Por cierto, don José, hablando de extranjeros indocumentados, la Inspección de Trabajo ha detectado unos 170 inmigrantes irregulares en las islas durante los 9 primeros meses del año. Aparte ha habido 147 empresas que se han paralizado y ha impuesto 12 millones en multas. Con esos datos, ¿qué mensaje puede ofrecer a los empresarios? El mensaje es pedirle a todo el mundo que actúe dentro de lo que dice la ley, clarísimamente, que no se puede tener empleados ni en el hogar, ni atendiendo a ancianos o trabajando en una empresa sin regularizarlos. Y se abrió un proceso de regularización sin precedentes, se han regularizado 700.000 personas que procedentes de otros países han venido a trabajar y que aquí estaban cobrando dinero negro por parte de determinados empresarios aposta. Y había una economía sumergida, esa economía afloró. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que una vez terminado el proceso de regularización, desde luego no pueden ejercer actividad laboral quienes carezcan de contrato. Bueno, pues así de claro queda el mensaje. Entramos en la parte final del programa. Vamos a introducir el último vídeo que tenemos preparado sobre las noticias que ha generado FEMETE durante la semana. Apigaste, la Asociación Profesional de Instaladores de Gas de Tenerife, rindió homenaje a sus asociados dedicándoles una cena en el restaurante La Vara de Tacoronte. Su presidente, Álvaro Vera, felicitó a los presentes por la gestión realizada,
Al mismo tiempo apuntó las relaciones fluidas que existen actualmente con la consejería. Ahora mismo hay unas buenas relaciones con la industria, tenemos una consejera que nos está aceptando todo no, pero más o menos lo que presentamos. Está de acuerdo con nosotros, ha venido 3 veces ya a FEMEPTE a ver a todos los asociados o a las asociaciones, y yo espero que las relaciones se sigan manteniendo con la industria. Aunque hay un par de puntos pendientes y esperando que industria nos diga cuándo nos reunimos el mes que viene, pues si están de acuerdo con los puntos que hemos presentado, pues el mes que viene tendremos una reunión. En Tenerife vendrá a Las Palmas y Tenerife y una asociación que hay en Fuerteventura también estará presente. Pues qué más, desearles un feliz año nuevo y que para el año que viene tengamos todo trabajo y industria funcione y funcionemos todos. La Asociación de Expendedores de Combustible, Servicios y Gas de la provincia tinerfeña, Ecogas, celebró una asamblea general ordinaria donde, entre otros puntos, se acordó la incorporación del colectivo en la Asociación Nacional de Gestores de Estaciones de Servicio, AGES. Tras la citada reunión, que se desarrolló en el Hotel La Quinta Par de Santa Úrsula, Ecogas ofreció una cena a la que asistieron cerca de 90 personas. Durante la velada, que transcurrió en un ambiente de gran cordialidad, se procedió a la entrega de placas a Fernando Villar Gordillo, Lorenzo Rodríguez Afonso y José Fuentes Reyes, en reconocimiento a su labor desarrollada durante muchos años. Al final de la noche, también hubo tiempo para un espectáculo sorpresa, la actuación del ilusionista Javier Arbelo. Bueno, entramos en la parte final del programa con don José Segura Clavel, delegado del Gobierno. Vamos, si le parece, a introducir un matiz político a la entrevista y preguntándole directamente quizás por la conmemoración del 27 aniversario de la Constitución y cómo no se habló en ese entorno de las reformas de los estatutos de Cataluña y de Canarias, con opiniones muy diversas. ¿Cuál es su postura, don José? El único acto público que se ha celebrado en Canarias este año, conmemorativo de la Constitución española, fue el que organizó la delegación del Gobierno, cuando hay que organizar lo que es el día 6 de diciembre. Es decir, no se hace antes, como algunos han pretendido, pues para tener un puente y no dar golpe, e irse de vacaciones, cosa que me parece bastante poco presentable. El cumpleaños se celebra cuando se cumple años, ¿verdad? Es decir, yo nací un 4 de julio y mi cumpleaños lo celebro el 4 de julio, nunca el 1 de julio. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español, en referéndum, aprobó la Constitución. Luego, el 6 de diciembre de todos los años, va cumpliendo años. Esa moza de otra época que era la Constitución, ya hoy madurita, ¿no? Bueno, pues en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hay una tradición conmemorativa y organizada por la delegación del Gobierno, y este año lo hemos hecho una vez más. De tal forma que es muy emotivo porque se hace una ofrenda floral en un monolito homenaje a la Constitución española. Y ahí los partidos políticos, las instituciones, las centrales sindicales, los representantes de unidades militares, los representantes de entidades asociativas de toda índole, asociaciones de vecinos, colectivos empresariales, etcétera, pues hacen una ofrenda floral. Y ese día además, pues pronuncié como siempre pues un discurso, y fue un discurso de profundo respeto y de valoración de lo que significa la Constitución española. Una Constitución de todos, una Constitución viva, una Constitución que nos ha permitido pues esos 27 años de paz, de prosperidad, de incremento económico. Yo no hablé de los estatutos de autonomía. No era momento para hablar de las modificaciones de los estatutos de autonomía. Las comunidades autónomas españolas, todas, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana, todas, es decir, tienen unos estatutos de autonomía que están en estos momentos pues debatiéndose en cada una de las comunidades para ver si se amplía el margen competencial. Yo creo que esto le está suponiendo ya ese machaqueo constante a los ciudadanos, de los políticos en esta tierra,
que si uno emite una opinión, el otro, en fin, discute, en fin, está produciendo cierto hastío ciudadano, y yo no me voy a sumar a eso, ¿eh? Es decir, corresponde al Parlamento de Canarias, como correspondió al Parlamento catalán, como va a corresponder al Parlamento gallego, como ha correspondido al Parlamento de la Comunidad Valenciana, el emitir un dictamen sobre un nuevo proyecto de estatuto de autonomía que tendrá que ser aprobado en las Cortes Generales y ya veremos cómo salen. Es decir, el debate está abierto, pero mucho me temo que está generando, desde luego, un distanciamiento ciudadano que lo encuentro muy poco positivo. Entramos, don José, prácticamente en el último minuto del programa. Allá por el mes de abril, usted declaraba en una entrevista que Tenerife había perdido tono por falta de liderazgo político y proponía que había que relanzarlo. Después de ser alcalde de La Laguna, presidente del Cabildo, senador por Tenerife y diputado por la provincia, ¿de verdad que descarta ser el candidato socialista a la presidencia del gobierno canario, como así lo llegó a anunciar, que lo había descartado? No, sí, he anunciado que yo descarto una cosa que nunca me he planteado. Es decir, a mí me ha llamado mucho la atención el que muchos periodistas en Canarias, pues como consecuencia de ver al delegado del gobierno ejerciendo las funciones que tiene que ejercer, que es delegado del gobierno de España, delegado del gobierno que preside don José Luis Rodríguez Zapatero, y explicando públicamente los contenidos de las acciones que lleva a cabo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de presupuestos generales del Estado, en actuaciones como esta, por ejemplo, de ayuda a damnificados, en la nueva regulación de las subvenciones al transporte de personas y mercancías entre Canarias y la península, y así en un largo etcétera, en materia laboral. Me ven jugando el papel que tengo que jugar, que si no lo hiciese estaría desempeñando mal mi función. Bueno, pues deducen que tengo la aspiración de ser candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, y yo tengo que indicar, primero, que ni lo he manifestado nunca. Segundo, nadie dentro del partido me lo ha propuesto. Tercero, no he visto ninguna manifestación ciudadana pidiéndomelo. Es decir, no forma parte de mis proyectos personales, ni de ahora, ni a medio, ni a largo plazo. Luego, no sé por qué hay que hablar de ello. Mis adversarios de fuera del Partido Socialista lo utilizan con la pretensión de deteriorar al Partido Socialista. Es un juego espúreo, en fin, al que yo no me presto. Muy bien, don José, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia en la hora de FEMETE. Muchas gracias porque sabemos que está de tiempo muy apurado y sobre todo en estos momentos tan difíciles con muchos asuntos pendientes. Muchas gracias por estar en Canal 8. Muchas gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, por supuesto, también a todos ustedes por la atención prestada. Y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.